propio, señas propias, enseña a nuestros hijos nuestra historia, la gloria de un pasado enterrado cuidadosamente, la memoria que robaron a mi gente. Almuta mía, Muyafa, Góngora, Beque, Columbine, Alberti, Lorca, Luis Rosales y Zambrano. Me pilláis, todavía lloramos Egea y sentimos por Taranto. Todavía oímos a Mairena y compartimos el mismo quebranto. Con almas de azar y cuerpos fuertes como olivos. Sumamos con un abaco a la mierda vuestro Euribor. Somos agua que corre, sol que se pone en los montes. Azulejos, ataiforejos, fainas y esmalte. Somos alhóndigas, medinas, alminares y arcos de herradura. Somos comino y hierba buena, azafrán, levadura. Somos seguro mucho más que la caricatura de nuestra cultura que os gusta exportar. Yo hablo bien, hablo andaluz, país de luz y de rabia dormía. La mía es la tierra del rey Nazarí que creía. No pienso darla por perdida. Mi matria la de Blas Infante, una Andalucía para los pueblos y la humanidad. Quién sabe si algún día nuestros hijos la verán, inshallah. Esa es mi alegría, ese es mi guía. El sueño en mis días, mi mayor motor. El fin de nuestra agonía. Buenas, Vero, ¿qué tal? Pues mira, Araceli Pulpillo es coordinadora del fanzine feminista Labio Asesino y es psicóloga y también editora de Papel Piedra Libro. Bolesca es una historia finita que fue su primera obra publicada de poesía. Esta versión tiene una versión ya que ganó el 21 certamen de poesía de Facultad de Humanidades de Jaén, de la Universidad de Jaén en 2017. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas, si te parece, ¿vale? Claro que sí, Vero, me vas diciendo. Vale. Pues la primera pregunta es, ¿cómo surgió el proyecto del monográfico de feminismo andaluz? Vale, bueno, primero sí que me gustaría daros las gracias, Andaluza en Pie, por contar conmigo en estas sesiones que estáis grabando. Y bueno, y a la gente que nos va a escuchar, pues también daré las gracias por visitarnos. Pues a ver, sí, a ver, con respecto al surgimiento del proyecto del monográfico, bueno, decirte que, bueno, yo soy coordinadora de un proyecto de fanzine que se llama Labio Asesino, que, bueno, lleva ya cuatro números y bueno, dentro de Labio Asesino y dentro del proyecto del fanzine me surgió como que la necesidad de indagar otros formatos de publicar más allá de lo que era el fanzine seriado, que tiene como una estructura muy monolítica y es como que necesitaba indagar otro tipo de publicación, ¿no? Y bueno, yo migré hace unos años, bueno, hace ya 6 años, que parece que el tiempo pasa volando. Yo migré de Jaén a un pueblito de Toledo, que fue por eso fue por lo que inicié el proyecto de Labio Asesino, de los fanzines. Entonces, como que en ese tiempo en el que estaba haciendo los fanzines, yo veía que en Andalucía se estaban dando diversos debates a propósito de la necesidad de nombrarnos desde el ser andaluzas, ¿no? Y había debates que se estaban dando en diferentes territorios, en diferentes provincias y bueno, yo también las tenía con mis compañeras de militancia que había tenido en Jaén, con Virginia Piña, con Esther Alberjón, que colaboran con el fanzine Labio Asesino. Pues como que entre las tres teníamos como, ¿no?, ese poner sobre la mesa las migraciones que habíamos tenido cada una y cómo el ser andaluza nos vertebraba o yo, por ejemplo, migré fuera de Andalucía, pero ellas migraron por ejemplo, Virginia y Esther son de Jaén y migraron a Cádiz, yo migré a Toledo, entonces ese ser andaluza a mí personalmente cómo me situaba a los ojos de la otra fuera de Andalucía, ¿no? Y es como que se estaban dando diferentes debates. Virginia había abierto el proyecto de mujeres andaluzas que hacen la revolución. Esther estaba trabajando el proyecto de cigarrera dentro de su máster. Entonces, como que yo veía que entre nosotras teníamos unas discusiones que no eran solo nuestras, sino que también se estaban dando pues en Málaga,
las compañeras de la Medusa, Mar Gallego con su proyecto de Cómo vaya yo lo encuentre, Carmela La Candela con Salmorejo Majao, ¿no? Es como que había diferentes voces que estábamos enunciando desde un mismo punto en común que era Andalucía, ¿no? Y bueno, y el proyecto surge un poco de la necesidad de recopilar todo eso que estábamos haciendo de forma muy dispar en diferentes territorios, recopilarlo en lo que yo sabía hacer, que es pues editar, ¿no? Entonces de ahí surge un poco la necesidad de un monográfico en el que confluyan diferentes voces, no solo desde la producción escrita, sino también desde otro tipo de saberes, como puede ser los corales, la ilustración, la poesía, ¿no? Un poco el hacer un monográfico que compilase muchas voces y muchas formas de reivindicar esa columna vertebral, ¿no? Que es ser andaluza y que bueno, que se daba un debate de diferentes puntos de vista que nos tocaban, ¿no? Y así fue como surge un poco el hecho de hacer este monográfico, ¿no? Sí, y la verdad es que fue un lujazo, salió en 2019, creo, con un montón de presentaciones que se han hecho por todo el territorio andaluz, y no solo el andaluz, sino también fuera de Andalucía, se han presentado en Murcia, en Madrid, y bueno, y por todo el tema del COVID y la pandemia que estamos pues, en la que estamos inmersas todas, ¿no? Pues se paró un poco, pero había como más proyección de que se presentase de forma presencial en más espacios, ¿no? Y así surge un poco. Muy bien. Bueno, para pasar a la siguiente pregunta, si quieres. Sí. Vale, pues, ¿qué tipo de feminismo hay que te reivindicar, Celi? Bueno, el feminismo es bastante amplio, ¿no? Yo creo que la riqueza precisamente del movimiento feminista es su amplitud y la diversidad de voces que enriquecen, o la diversidad de cuerpos y subjetividades que enriquecen el feminismo, ¿no? Para mí el feminismo, aunque tiene que ser un proyecto universalista con respecto a la lucha, es verdad que el sujeto no es universalista, sino que parte de las opresiones y los privilegios que atraviesan a cada cuerpo, ¿no? Entonces yo sí que reivindico un feminismo que mire en esa amplitud de enriquecer con respecto a la diversidad de voces que se encuentran dentro del sujeto que podemos entender como mujeres, como identidades disidentes que también lo enriquecen. Sí, es verdad que yo no soy ajena al cuerpo que me habita y de dónde parto. Yo no dejo de ser una persona, una mujer andaluza, blanca, en un contexto occidental, ¿no? Y de clase trabajadora. Entonces, por las cosas mismas que llevo, ¿no? Pues enuncio reivindicaciones desde ese sujeto que habito, ¿no? Pero sin negar las grandes aportaciones que puede haber desde otros cuerpos, como pueden ser las feministas negras, las feministas chicanas, el transfeminismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y partiendo también de que para mí el movimiento libertario es una ideología y una praxis que también me habitan y que tienen muchísimas cosas en común con el feminismo, y que bueno, que también parto de ahí, ¿no? De vincular ese anarquismo con el feminismo, ¿no? Ese anarcofeminismo, como podemos llamarlo a día de hoy, pero partiendo de eso, ¿no? De que el feminismo tiene que ser amplio y que dentro de él tiene que haber muchas voces que enriquezcan esto que llamamos feminismo, o feminismo con ese, ¿no? Como se enuncia desde muchas compañeras. Vale, muy bien. Pues la siguiente es, ¿cuál ha sido el papel de la mujer obrera en las grandes reivindicaciones de Andalucía, desde tu punto de vista? Pues bueno, hay que partir del hecho de que esta división que se hace dentro
del feminismo, de que la mujer estaba en el ámbito privado y no ocupaba el espacio público, el espacio, bueno, sí, ¿no? Como que la mujer está en el ámbito privado y que no ocupa otros tipos de espacios. También viene de un tipo de feminismo en el que no se tenía en cuenta, se tenía en cuenta un tipo de sujeto que no es el sujeto, ¿no? Es como esta diversidad de mujeres que existimos, ¿no? La mujer ha ocupado el espacio de la fábrica desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Un ejemplo en el Estado español que tenemos es que el movimiento obrero precisamente surge de las mujeres. O sea, yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque frente a la visión androcéntrica que se ha tenido de que los hombres han sido los que han ocupado las grandes reivindicaciones por las luchas en las fábricas, ¿no? En el Estado español con la llegada de la Asociación Internacional del Trabajo, que de hecho llega aquí en 1871, 1860 y largo, 68, no sé la fecha exacta. Hay que pensar que las cigarreras en el Estado español y en Andalucía, tanto en Cádiz como en Sevilla, ya estaban ocupando el espacio de la reivindicación por mejoras laborales, ¿no? Entonces, precisamente hay que partir de ahí, que es un papel muy importante porque ellas, las mujeres, somos las que iniciamos el movimiento obrero en el Estado español, ¿no? Con proclamas que cuando nos acercamos a ellas, pues nos pueden parecer muy actuales, ¿no? Las cigarreras, de las primeras manifestaciones que se dan de las cigarreras, creo que en 1840 aproximadamente, y bueno, pedían, por ejemplo, algo que todavía no se ha conseguido, que es guardería en los centros de trabajo. O sea, hay que pensar que esas luchas que se estaban dando a día de hoy todavía no las hemos llegado a conseguir de todas. Y luego, en las diferentes etapas que encontramos el movimiento obrero, las mujeres han sido fundamentales. Se encuentran conflictos en los que las mujeres han tenido un papel igual o mayor que el de los hombres, dependiendo del ramo del ramo del trabajo al que nos acerquemos, ¿no? Por ejemplo, las obreras del textil. Tenemos el ejemplo en 1936, creo que en 1936, que en Jerez de la Frontera se constituye el Sindicato de Emancipación Femenina, que creo que había 1.500 mujeres que lo constituían, pero no solo este sindicato, ¿no? Sino que tanto en Andalucía como en el resto del Estado, pues va a haber agrupaciones de mujeres o mujeres que dentro del sindicalismo van a estar involucradas, aunque sí es cierto que mayormente la representación de los cargos sí que va a ser ocupada en su mayoría por hombres. Pero a pesar de que esa representación va a ser ocupada en su mayoría por hombres, hay muchas mujeres que estaban militando. Por ejemplo, el caso que yo más conozco y al que yo más me he acercado a nivel histórico es el del sindicato de CNT, ¿no? Pues en CNT estamos viendo como hay muchísimos ramos en los que hay muchas mujeres detrás, ¿no? Engrosando las líneas de los diferentes sindicatos existentes. De hecho, Mujeres Libres, una organización pionera que surge en 1936, precisamente lo que pone sobre la palestra es esto mismo, ¿no? Que hay muchas mujeres obreras que están organizadas o no, y que se necesita una organización de mujeres para capacitarlas por lo que ellas entienden esas tres opresiones que sufre la mujer obrera, ¿no? Que es la falta de instrucción, su opresión
por ser mujeres y su opresión por ser obreras, ¿no? Esas tres opresiones que la mujer obrera sufre, ¿no? Y Mujeres Libres precisamente se crea para empoderar, aunque esta palabra a día de hoy haya, ¿no? Las palabras también es verdad que se pervierten y se le quita el significado conforme van teniendo peso, pero bueno, sí, es una forma, ¿no? de darle esa educación y ese sentido de mujer obrera y de clase y con necesidad de una instrucción para capacitarla, ¿no? Entonces, creo que, bueno, pues eso, ¿no? Creo que la mujer ha sido fundamental incluso para abrir grietas dentro del movimiento obrero y no solo como pionera dentro de las reivindicaciones, sino para abrir grietas dentro del movimiento obrero, de ampliar la necesidad de ver las diferentes opresiones que tienen los cuerpos, ¿no? Muy bien. Y a día de hoy, pues bueno, me he ido un poco al principio del siglo pasado, pero bueno, a día de hoy sigue habiendo grandes reivindicaciones precisamente porque las mujeres a día de hoy existen trabajos feminizados que cobran menos que los trabajos masculinizados. Seguimos teniendo unas condiciones, bueno, pues por ejemplo, la conciliación dentro del mundo del trabajo pues sigue estando recayendo en las espaldas de la mujer y tenemos que seguir reivindicando la necesidad de que los cuidados sean asumidos por hombres, por mujeres o por identidades disidentes, ¿no? Si queremos romper un poco con este binomio, ¿no? Pero esa necesidad, ¿no? de poner sobre la mesa que a día de hoy todavía no hay igualdad dentro de los centros de trabajo y se nos paga menos, existen trabajos feminizados, a nivel de complementos, los complementos masculinos son pagados más que los complementos dentro de los trabajos feminizados. Se me pone, por poner un ejemplo para que esto de los complementos quede claro, dentro de los trabajos, por ejemplo, como puede ser un trabajo masculinizado como puede ser maquinista, pues los complementos se pagan mayor por peligrosidad dentro de esos trabajos masculinizados que, por ejemplo, la peligrosidad que se tiene dentro del sector limpieza, que es un trabajo feminizado. Se entiende que esa peligrosidad no es la misma entre un trabajo masculinizado que uno feminizado y entonces las limpiadoras que están todos los días tratando con productos químicos no se les da ese complemento de peligrosidad con respecto a un trabajo que se entiende masculinizado. Cuando a nivel de salud estamos viendo como las trabajadoras de la limpieza están machacadas totalmente, ¿sabes? Y están poniendo sobre la palestra las secuelas que deja el trabajo tanto físico como ese trabajar con productos químicos, ¿no? O podríamos también pensar dentro de esto que estoy hablando de los trabajos feminizados, lo que está pasando en el campo andaluz, por ejemplo, en Huelva, ¿no? Con las mujeres de la fresa, ¿no? Esto también lo estamos viviendo como es un trabajo feminizado y que se está pidiendo que sean mujeres porque tienen las manos más delicadas. Que esto es muy... Entonces, esas reivindicaciones las estamos viendo pues que a lo largo de la historia las mujeres seguimos luchando por tener igualdad dentro de estas reglas del juego que, bueno, que mientras pedimos esa igualdad también las tenemos que ir, ¿no? Tenemos que ir buscando otras alternativas. Exactamente. Y luego las limpiadoras que, por ejemplo, con el tema de COVID las están dejando como las últimas personas, dado que ellas también están de cara al virus. Totalmente, y además creo que no se le está, creo, ¿vale? Pero uno de las últimas
noticias que leí hace tiempo, decía que a ellas no se le están vacunando por igual como al personal sanitario. Entonces, esto es bastante heavy, porque son las primeras que están en línea de batalla con el COVID y sus reivindicaciones donde están quedando, ¿no? Exactamente. Están en hospitales, están en colegios, están en sitios donde hay mucha gente y tienen el mismo riesgo que todos a contagiarse. Yo creo que debería de tener de vacunarse a la misma vez que los sanitarios. Totalmente. Y luego también vemos que los trabajos feminizados están denostados. De hecho, en la pandemia, fíjate que en la pandemia hemos visto la necesidad de lo importante que son los trabajos feminizados, ¿no? Porque los cuidados están relegados el cuidado está como asociado a la mujer, ¿no? Y fíjate la importancia que en la pandemia, porque en la pandemia sí que se han revertido muchas estructuras mentales que teníamos, ¿no? Porque quien ha sostenido realmente la economía y el mantenimiento de nuestras vidas han sido las personas migrantes que estaban en los campos recogiendo las cosechas, también personas nativas o personas del Estado español, pero en su mayoría personas migrantes, que son a las que se les quedan relegadas esa función del trabajo en el campo. El personal sanitario, que también está muy vinculado ¿no? Los sanitarios están muy vinculados a los cuidados y a la mujer, los trabajos la educación, ¿no? Como profesores y profesoras han estado haciendo triquiñuelas en sus casas para poder dar una educación a los niños y niñas. El personal sanitario junto con los, ¿no? el personal de limpieza junto a los sanitarios en toda esa. O sea, han sido las que realmente han estado ahí fuera librando esta situación tan dura que tenemos. Pero luego son trabajos denostados, ¿no? Cuando son los que sostienen realmente la vida. Exactamente. Bueno, pues si te parece, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las grandes figuras femeninas de la emancipación de la mujer y de las luchas sociales? Bueno, yo creo que esta pregunta hay que hacerle un cambio de paradigma, ¿no? A mí siempre no me gusta hablar de grandes figuras, que hay personas que hay que reivindicarlas, pero creo que en la emancipación de la mujer y en las luchas sociales se han dado gracias a muchas mujeres que no son conocidas, que han sido borradas por la historia y que gracias a esa masa tan grande de mujeres que han estado ahí se han conseguido esos logros, ¿no? Entonces yo creo que obviamente hay figuras que hemos rescatado, se me ocurren, ¿no? Por ejemplo, las primeras internacionalistas, como tenemos el caso de Guillermina Rojas, ¿no? Que estaba dentro de la Asociación Internacional del Trabajo en 1870 ¿no? En 1870. Mujeres como las socialistas utópicas, que hemos rescatado la figura de Margarita Pérez de Celis y de Josefa Zapata. Bueno, rescatamos figuras, pero creo que lo interesante no es pensar en esas grandes figuras, sino en pensar en las pequeñas figuras que han engrosado las filas de la lucha por la emancipación. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, son invisibilizadas, ¿no? Y hay que hacer un trabajo de recuperación de la memoria muy grande. Escribí hace unos mesecitos un textito sobre Mujeres Libres. Para mí son una organización bastante referente.
en la que hablaba precisamente de eso, ¿no? De que Mujeres Libres fue una organización que se expandió por todo el territorio de la península española, bueno, de España, ¿no? Y no conocemos realmente a todas las mujeres que había dentro de Mujeres Libres. Conocemos figuras como puede ser Lucía Sánchez Arnil, Mercedes Coma Posada, Amparo Posch. En Andalucía conocemos a María Luisa Cobo, pero dentro de las agrupaciones que surgieron en todo el territorio había muchas mujeres, ¿no? Entonces yo creo que esas mujeres son figuras que tenemos que hacer un trabajo de recuperación dentro de espacios como Andaluzas en Pie, como Labio Asesino, como se me ocurre Mujeres Andaluzas que hicieron la revolución, que la había entrevistado también en estas sesiones, ¿no? Un trabajo de recuperar y, por ejemplo, yo, como un trabajo que estoy haciendo dentro de mi propio pueblo, yo soy de un pueblo de Jaén que se llama Rus y me doy cuenta de que hay mucha invisibilidad sobre personas que fueron reivindicativas y que fueron cruciales para conseguir la sociedad que tenemos hoy día, ¿no? O para contribuir a una parte de la sociedad que tenemos hoy día. Entonces, más que grandes figuras, quiero pensar en esas pequeñas figuras que tenemos la obligación de rescatar para ponerlas en su sitio. Por ejemplo, en Almería, hace un tiempo leía que el Archivo Histórico Provincial de allí sacaba una noticia hace unos años en relación, bueno, a colación del 8 de marzo, en el que rescataba un documento de una agrupación femenina que se había constituido allí en 1911. O sea, yo creo que es importante el que dentro de los movimientos sociales, dentro de los movimientos que miramos y que, ¿no? Como que es necesario hacer investigaciones desde lo pequeño, porque se han perdido muchos relatos precisamente por poner el foco solo en pequeñas figuras. Lo que te decía, en mi pueblo es un caso paradigmático porque en Jaén mayormente había afiliación de UGT y en mi pueblo era al contrario, mayormente había afiliación de CNT. Y entonces yo esto no sabía hasta qué punto no conocía esa historia de mi pueblo, pero es que rescatando me encuentro un comunicado de mujeres de mi pueblo en apoyo en 1934 en apoyo a la amnistía de los presos políticos que se habían metido en las cárceles a propósito de la revolución de 1934, ¿vale? La revolución de Asturias, que fue un proceso revolucionario que se dio en todo el Estado, ¿no? Entonces yo no conocía nada de eso. Entonces yo creo que hay que reivindicar que tenemos que buscar en lo más cercano. Por ejemplo, en Almería tenéis el trabajo de Antonio Ramírez Navarro, que es una tesis doctoral que publicó en la Universidad de Almería, que precisamente creo que es anarquista y comunista en la formación del movimiento obrero almeriense. Y yo le he echado un vistazo a esa tesis y hay muchas mujeres que están reflejadas ahí, pero que realmente no se conoce más allá que esos nombres que aparecen en los comités, en tal cual, ¿no? De hecho, en Almería hay no me acuerdo cómo se llamaba ella, pero hay un artículo firmado en Mujeres Libres del 36-37 y yo he intentado buscar referencias de esa mujer y he encontrado muy poquito, ¿no? Entonces yo creo que esa pregunta hay que revertirla en que quien ha hecho por esas luchas sociales y de emancipación han sido personas que a día de hoy todavía están en un proceso de rescatarlas y que tenemos que seguir rescatándolas, ¿no? Desde luego, hay figuras que ya han sido rescatadas, ¿no? Y pues eso, tenemos el caso de Carmen de Burgos, María Zambrano, como te decía, las socialistas utópicas, como te decía, Guillermina, las mujeres de Casas Viejas, María Silva Cruz y el grupito que tenían en Casas Viejas, pero no dejan de ser
mujeres dentro de un mapa mucho más amplio que tenemos que seguir indagando, porque en el Estado español, pues tenemos que tener en cuenta que hemos vivido una represión de 40 años fascista y que ha invisibilizado y enterrado, y que nosotras tenemos esa obligación de desenterrar. Bueno, pues vamos con la última pregunta, ¿vale? A ver, Claro. ¿crees que las jóvenes andaluzas están involucradas y concienciadas en los movimientos de lucha de hoy en día? Bueno, yo creo que hay una parte de jóvenes andaluzas que está involucrada, pero no hay que aislarlo de un contexto más general. España no deja de ser uno de los países con menos participación que hay en Europa, ¿no? Entonces hay que meterla en un contexto. Creo que hay, para la población que tenemos, hay poca participación, ya sea en el Estado español, ya sea en Andalucía, hay poca participación, muy poca participación. Pero sí es verdad que hay un movimiento dentro de Andalucía bastante fuerte, que se está haciendo visible, cada vez más visible, que viene de diferentes sectores, desde el sindicalismo, desde los movimientos autónomos, de diferentes plataformas, que cada vez se está haciendo más grande, y creo que ese tiene que ser el camino a seguir. Sí creo, por ejemplo, yo vengo de un ciclo de movilizaciones que para mí fue muy importante, que fue el 15M. Para mí ese ciclo de movilización posibilitó que yo tomase conciencia de muchas cosas que no había visto nunca, y yo creo que eso es importante, ¿no? Esos ciclos de movilizaciones que se van dando, que cada vez van haciendo que la gente sea consciente de la necesidad de organizarse y de la necesidad de crear desde lo colectivo. Y que los discursos, vengan de donde vengan, ya sea desde el anarcosindicalismo, desde el andalucismo, o desde el plataformismo, desde el movimiento autónomo, pues tienen que ir un poco, ¿no? Tienen que ir un poco en esa línea, ¿no? En hacer entender que lo colectivo es lo que verdaderamente puede tambalear este sistema capitalista, patriarcal, imperialista y colonialista, y muchísimos maístas que nos atraviesa, y que no va a ninguna parte, ¿no? Porque nos tiene subyugados a un modelo en el que hay unos por encima de otros, ¿no? Entonces, sí, creo que hay mucha gente involucrada. Debería haber mucha más. O sea, desde luego, creo que debería haber muchísima más, ¿no? Porque muchas veces cuando echas, ¿no?, un vistazo a los movimientos organizados, es como que está en falta mucha más gente en los movimientos. Y también yo creo que va por ciclos, ¿no? Por ciclos de movilización. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en Jaén con todo el tema del 15M, 2012, 2013, 2014, las calles rebosaban. O sea, las calles rebosaban, y bueno, luego toda esa gente, una gente se quedó como fuera de ese ciclo movilizatorio, porque yo también creo que mucha gente, a ver, el estar organizado en organizaciones, yo creo que también hay que entender que las organizaciones son complejas, ¿no? Yo, porque salga a manifestarme, pongo el ejemplo, ¿no? El 15M, que era, vamos a salir a manifestarnos y vamos a conseguir todo. No. O sea, hay que organizarse. Las movilizaciones son importantes, pero lo realmente importante es el proyecto organizativo y lo que hay detrás de eso, la masa de gente organizada que hay detrás de eso.
Entonces, creo que muchas veces la gente cuando va a una manifestación cree que ahí se consigue todo y es como no, lo que se consigue en el trabajo poco a poco, en el hecho de plantar una semilla y regarla todos los días para que esa semilla crezca. Y que el estar organizado dentro del colectivo, el sindicato o donde quiera, también conlleva el posicionarte políticamente, el estar, no todo va a ser agradable, me refiero. En las asambleas muchas veces hay muchos puntos de discordia, en muchos, ¿sabes? En muchos puntos, y eso no es malo. El conflicto dentro de la asamblea no es mala, pero hay gente que lo vincula a lo malo, ¿no? Es como, mi primera asamblea no hemos parado en este punto y aquí cada uno tenía una forma de ver las cosas. Eso se ha hecho ver por el sistema capitalista como malo, ¿no? Por un sistema homogeneizador como malo, cuando el disenso no tiene por qué ser malo, tenemos que verlo como algo enriquecedor. Eso ha hecho que mucha gente salga de esas organizaciones, vea como no voy a ninguna parte. El estar en las organizaciones es un trabajo de continuidad, un trabajo de semilla, un trabajo de... Entonces yo creo que cuando entramos en las organizaciones esto hay que tenerlo muy, muy claro. Ya sea en un colectivo feminista, como puede ser Andaluzas en Pie o Comando Sororidad en Jaén, ya sea en un sindicato, como puede ser CNT o como puede ser el Sindicato Andaluz de Trabajadoras, el SAT, o ya sea, ¿no? en otras organizaciones, ya vemos cómo llamemos. Yo creo que eso hay que tenerlo muy, muy presente, que tiene que haber un debate, un encontrar posturas, y eso pues a veces a la gente que se acerca como que eso le echa para atrás, ¿no? Como que eso le echa para atrás cuando no, tiene que ser algo que nos mueva, ¿no? Claro, el tener diferentes puntos de vista no es malo. O sea, no es malo para nada, yo lo veo como algo enriquecedor. Entonces sí que creo eso, ¿no? Que bueno, que hay una parte concienciada, pero que tenemos que seguir haciendo propuestas como estas para que la gente entienda la necesidad de estar encuadrados en algo común. Porque al final, si estamos aisladas, no somos no conseguimos. O sea, cuando estamos aisladas, por ejemplo, hoy, por ponerte un ejemplo, hoy es el juicio de un compañero de la Federación Anarquista de Gran Canaria, de Ruiman, que bueno, que lo juzgan por un montaje policial. Y en redes sociales, no es todas las redes sociales, ¿no? Obviamente, pero es una manifestación de lo que hay en lo físico, en la calle, ¿no? Se está viendo el apoyo absoluto que hay al compañero, y él dice, es que me siento arropado, ¿no? Esa es la solidaridad. El que ante ciertas situaciones te sientas arropado por una masa mucho más grande, porque no eres tú solo, sino porque tienes un músculo y un motor detrás que te está moviendo. Porque al final los problemas que nosotras tenemos no son solo nuestros, sino que son problemas de un sistema, son problemas sistémicos que nos tocan a muchas. Los problemas en los centros de trabajo son problemas que nos tocan a muchas. Los problemas que nos atraviesan como mujeres nos atraviesan a muchas. No es yo sola en mi casa, que ahí es donde quieren que estemos, ¿no? Esta sociedad individualista quiere que estemos ahí. Pero si esos problemas nos damos cuenta que no son nuestros solos, sino que son problemas que atraviesan a todas, esa es la fuerza que tenemos, ese es el motor que tenemos, el apoyo mutuo, la solidaridad y el músculo que dentro de ese estar involucradas tenemos que ir poco a poco ganando. ¿Hay suficiente gente involucrada y concienciada? Contra más estemos, mejor. Y ese es el trabajo que hacemos dentro de las diferentes organizaciones en las que estamos, ¿no? Entiendo. No sé, ¿qué piensas tú, Vero? Yo concuerdo contigo. A eso que creo que deberíamos dar más gente y por lo menos meter desde
desde la educación meter algo que haga que la gente se conciencie y vea y ya no opinión propia, que también, sino que vea de distintos puntos de vista. Sí, bueno, yo también creo que, claro, cuando tú te refieres a meter algo dentro de la educación, ¿en qué sentido lo dices? Por ejemplo, de este tema creo que salió bastante movimiento de, por ejemplo, quitar las clases de religión, que esas clases no sirven para nada, y meter clases de educación sexual integral, que para, así para manar algo va, que se te imita lo básico, que sepas qué es lo básico, y ya de ahí que te intereses tú por ti mismo. Pero la cosa es que tenga algo base, que tenga una base para saber por lo menos de cómo es cada cosa y eso ya es concienciar en cada movimiento y en cada lucha. Fíjate, no sé si me ves. Sí. Ah, vale, que me había salido, como que se me había salido, vale. Fíjate que yo con esto tengo como que tengo mi cierta contradicción, ¿sabes? Tengo mi cierta contradicción. Porque fíjate que, a pesar de reconocer que la educación pública existe gracias al movimiento obrero y mayormente en el Estado español al anarquismo, que reivindicaba en los años, a principios del siglo pasado, una educación a las clases populares. De hecho, la puesta en práctica de las escuelas racionalistas, de los ateneos, etcétera, etcétera, ¿no? Como que la educación pública viene de ahí, ¿no? De el expandir la educación a toda la población, no solo a la clase burguesa, y luego aparte una educación laica, que bueno, que dentro del sistema educativo se supone que es laico, pero luego nos meten religión y en religión cada uno, ¿no? Pero fíjate que dentro de que el sistema de educación público es un logro del movimiento obrero, como te decía antes, no hay que perder de vista que al final el sistema educativo no deja de tener una ideología detrás que es muy complejo, ¿no? El hecho, ¿qué es lo que va a meter dentro del currículum escolar como derechos laborales o como...? Porque al final te van a meter un tipo de ideología y no otro. Y organizaciones como, por ejemplo, la organización en la que yo estoy militando, en CNT, a lo mejor se van a dejar fuera dentro del currículum académico, ¿sabes? Porque no va a interesar al sistema que se hable de un sindicalismo combativo cuando hay un sindicalismo concertista como es Comisiones y UGT que ya se lo tienen servido y están dentro del sistema también metidos, que a lo mejor esto también es el meterlo dentro del currículum de la escuela pública, ¿hasta qué punto? Yo tengo como que mi propia, ¿no? Como que esa contradicción. Que por una parte, claro, sí, pero si el sistema educativo no deja de ser un sistema que crea cuerpos para el mundo del trabajo, ¿sabes? ¿Qué tipo de concienciación sindical le va a dar a esa gente? Le va a dar un tipo de concienciación que entre dentro de unos parámetros. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces, como que ahí tengo mis contradicciones, porque al final es como que todo queda absorbido por un modelo y si tú estás dentro de ese modelo, pues bueno, mientras no me tambalees, pues te puedo dar. Pero creo yo que organizaciones como la que te digo, ¿no? Como CNT o como otros sindicatos combativos o organizaciones más que aboguen por la acción directa, por el apoyo mutuo, por crear desde la autogestión. Yo creo que este tipo de organizaciones, que son las que realmente tambalean el sistema que tenemos, no van a entrar dentro del currículum escolar. De hecho, es que en el currículum escolar actual
en historia, ¿qué se da de la Guerra Civil Española, por ejemplo, ¿no? O de la guerra fascista que se dio, ¿no? ¿Qué se da? Pues se da un discurso que al final invisibiliza la memoria, porque se da un discurso entre uno y otro, entre aquí estaba una sublevación fascista y aquí estaba una república, y eso es lo que había, cuando en realidad había una escala de grises mucho más amplia en el que en el Estado español se dio una revolución social en la que se instauró el comunismo libertario, el anarquismo se hizo en tierra, ¿no? Y mucha gente ni siquiera sabe que no sabe de las colectivizaciones en el campo andaluz o de las colectivizaciones de las fábricas en Barcelona, en Aragón. No saben. Entonces, ¿sabes lo que te digo, Vero? Sí. Al final, el que entre dentro del currículum escolar va a seguir, si no revertimos este modelo, va a seguir siendo crear individuos para un mercado de trabajo y para un tipo de sindicalismo concertista que va a seguir perpetuando el modelo. Y, ¿sabes? No sé, que a mí ahí como que me genera ciertas contradicciones. No sé. Y también quieren contarte lo que ellos quieren que tú creas. Claro, exacto. Y luego, como muy esto de blanco y negro, ¿no? No sé, y creo que eso es complejo. Creo que tenemos que seguir ahí, tenemos que seguir haciendo trabajo, tenemos que seguir abriendo espacios, estando en la fábrica, estando en diferentes colectivos, en diferentes sitios y bueno, nos hemos puesto a hablar y se nos ha ido un montón de tiempo. No te preocupes. Sí. Bueno, si quieres decir algo más. Pues nada, yo por mi parte, que lo que decía al principio, que muchísimas gracias por contar conmigo y que nada, que ya me veré el resto de compañeras a las que habéis invitado, que tengo muchas ganas de escucharlas y que este tipo de proyectos pues tienen que seguir y que adelante Andalucía en pie. Muchísimas gracias a ti. Nos sobran los motivos para teneros de enemigos. De vuestra España no somos nativos. Nos echaron, nos mataron, nos prohibieron no hablar nuestra lengua. Eso que llama reconquista fue una guerra y la perdimos. Nos robaron nuestra tierra, algunos huimos, otros ocultos en la sierra y armados resistimos. Un genocidio en todo regla y nuestro pueblo lo celebra. Esto es fácil, quieres ser un tío tono o un pantera negra. Deja de asumir la imagen que el amor refleja de ti. Deja de fingir tu acento, deja de sentir vergüenza conformarse con migajas. Escuchas que nuestro pueblo de lo mao no trabaja. Lame la mano de quien te amordaza. Estar del lado de los mismos que te desplazan. Vergüenza quien abraza a su verdugo, quien se aprieta el yugo. Seamos tuyo por quien te doblega. Vergüenza que seas tú quien le hagas de cortafuego. Es un mal trago, pero cada día más ciego y con más miedo. Andaluces levantaos, pedís tierra y libertad. A la deriva y sin un faro el barco se hundirá. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera. Verde, blanca y verde y con una estrella. Mi pueblo duerme siempre bajo su estela. Es hora de que despierte y eche a andar a la carrera. Yo tengo clara en mi conciencia la visión sombría del jornalero. He visto pasear las hambres de la estación saliendo para